Queridos hermanos y amigos de la Iglesia Cristiana Renacer, que el Señor les bendiga grandemente. Qué bendición tenemos de estudiar la palabra de Dios, de compartir lo que el Señor nos ha dejado en la palabra escrita y poder aprenderla y poder aplicarla en nuestra vida. Gracias por el Espíritu Santo, que es el que inspiró la Escritura, que habita en nosotros y nos da iluminación, entendimiento para que esa palabra llegue al más profundo de nuestro ser, produzca cambios y al fin logremos lo que estamos estudiando, transformados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu nos recuerda la palabra, nos recuerda lo que el Señor nos ha hablado, nos da dirección, trabaja en nuestra conciencia, así que tantas cosas que el Señor está haciendo. Yo espero que usted no se haya perdido las clases anteriores, tenemos todas allí a través de YouTube, usted puede buscar también en nuestra página web todos los videos, para que esté al día en todo lo que hemos estado hablando hasta aquí. Hemos hablado de modelos de vida, hemos hablado de temperamento, hemos hablado de nuestro pasado, de las experiencias que hemos tenido, de nuestra formación en la escuela, en la iglesia, en la familia. Miren, esto es tremendo, hemos hablado de la conciencia también. Y hoy queremos hablar acerca de esto, nuestra lucha interior. A todos nos pasa eso. Dentro de nosotros hay una lucha interior entre querer hacer lo bueno y lo malo que nos gusta hacer, ¿no? Y esa lucha está dentro de nosotros. El apóstol Pablo la explicó con detalle en el capítulo 7 del libro de Romanos. Vamos a leer algunos versículos de ello para entender por qué nos pasa esto. No somos los únicos que nos pasa. A veces uno dice, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? Yo sé que tengo que hacer esta cosa buena, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, no debo codiciar las cosas que tiene mi prójimo, pero ¿por qué me sale acá adentro de que, ¡ay, sí, yo quiero esto que me gustaría! ¿Por qué la Biblia me dice que yo no debo tener envidia? Y de repente cuando un amigo, un hermano le está yendo bien, ya estoy mirando como, ¿de dónde habrá sacado eso? ¿Habrá sido con de buenas formas, o eso es extraño, o por qué Dios bendice a este? Es decir, ¿por qué nos pasan esas cosas interiores, no? Cuando uno dice, yo no tengo que ser así, no tengo que pensar así, a veces decimos, bueno, yo estoy tranquilo, voy a hablar esto, voy a decirlo con calma, pero cuando estamos bajo presión nos sale algo de adentro de nosotros que no era lo que queríamos hacer. Entonces dentro de nosotros hay una lucha entre que creo y que no creo, entre que lo hago y no lo hago, entre que me animo a creer y esa lucha interior. Bueno, el apóstol Pablo lo explica en Romanos capítulo 7, algunos versículos que podemos leer desde el versículo 14, y él dice que tiene una lucha porque él ha leído la ley, pero de pronto se da cuenta que al leer la ley de Dios, o sea, el Antiguo Testamento, acerca de lo que es pecado y lo que no es pecado, él decía, yo venía muy bien en la vida, ¿no? Bien feliz, entendiendo que estaba tratando de agradar a Dios, pero cuando leo la ley, ¿no? Leo todos los mandamientos, el 1 lo cumplí, el 2 lo cumplí, el 3 también, es decir, no maté a nadie, no adulteré, no mentí. Cuando llego al último, me doy cuenta que alguna vez lo hice, porque dice, no codiciarás. ¿Y quién no ha codiciado alguna vez? ¿No? Cualquier cosa, aunque sea una cosa, o una mujer, o un hombre, lo que sea, ¿no? Entonces está diciendo, al fin me di cuenta de que cuando leí la ley, no es que la ley me va a salvar de no pecar, sino que la ley me dice qué es lo que es pecado. Y cuando la leo, me doy cuenta que la ley es muy buena, pero no me ayuda a no hacer lo malo. Ese es el problema, porque me di cuenta que cuando leí la ley que decía no codiciarás, dice Pablo, ya había codiciado un montón de veces, así que la ley me definió como pecador, más que salvarme del pecado. Entonces, eso es lo que está diciendo. El Antiguo Testamento era muy bueno, era excelente en el sentido de que nos acercaba a saber cuán pecadores éramos y que necesitábamos la gracia de Dios. Ya la gracia de Dios estaba profetizada y también se veía la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo, por la gracia de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, las cosas son diferentes en ese sentido porque hay algo interno. El apóstol Pablo dice eso, versículo 14, pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vamos a poner estos versículos en este gráfico. Este gráfico representan dos grandes imanes que tienen fuerza de atracción. El imán que está acá arriba, el verde,
es el que tiene que ver con nosotros en nuestra naturaleza espiritual, en aquello que queremos agradar a Dios, que nos gustaría obedecer, que queremos hacer las cosas buenas. Así que ese es el imán de lo espiritual, la atracción que tiene lo espiritual. Pero por aquí abajo está la naturaleza que dice la Biblia carnal. Carnal tiene que ver con los bajos deseos que están metidos dentro de nosotros, dentro de la carne. Por eso decimos naturaleza carnal. Y también tiene poder de atracción tan fuerte que dice el apóstol Pablo esto. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, yo me estoy dando cuenta que en mi naturaleza espiritual, que atrae a mi intelecto, me doy cuenta que la ley es buena, pero la voluntad está atraída hacia lo carnal. Por eso dice, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ay, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Acá, en esta naturaleza carnal, ¿no? De los bajos deseos, los deseos que no le agradan a Dios, ¿no? El apóstol Pablo dice que esa naturaleza es la baja naturaleza también está definido como el pecado que mora en mí. Eso es lo que dice. Es decir, todo esto, ¿no? Lo que es la atracción hacia lo malo es la naturaleza carnal que traemos todos. Entonces, esto es muy fuerte, ¿no? Porque atrae a la voluntad. La voluntad es seducida por la carne. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Porque yo quería agradar a Dios. En mi mente, yo sabía que la ley era buena. Es decir, la naturaleza carnal atrae al intelecto, ¿no? Hacia allí va. Así que tenemos una lucha entre lo que queremos, que lo que sabemos que está bueno, y lo que nos gusta realmente hacer. Así que dice, la naturaleza espiritual atrae nuestro intelecto, a nuestra mente, ¿no? Y con la mente decimos, yo apruebo que la ley es buena, que todo lo que Dios dice está muy bien, pero en mi lucha interior yo me doy cuenta que esa naturaleza, esos bajos deseos, el pecado que mora dentro de mí, por naturaleza, atrae tanto mi voluntad que al final termino haciendo lo que yo no quería, lo que aborrezco con la mente, ¿no? Esa lucha interna es la que está describiendo aquí el apóstol, ¿no? Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjese que el mal no es externo a nosotros, está dentro de nosotros. Dice, queriendo hacer el mal, que queriendo hacer el bien hallo esta ley, el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, acá arriba tengo al hombre interior, tengo al hombre espiritual, ¿no? La nueva naturaleza que me da el Espíritu Santo, ¿no? Hay un nuevo nacimiento. Todo esto se llama regeneración. He sido regenerado, regeneración, nueva naturaleza, hombre interior, algo nuevo está dentro de nosotros. Pero hay una lucha, por eso dice, el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces está diciendo que hay una lucha interna dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tiene esa lucha y que evidentemente la experimentamos todos los días, ¿no? ¿Por qué tenemos esa lucha interior? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Dónde está esa lucha interior? La respuesta tiene que venir por la palabra. No vamos a ir a la cultura, ni a la educación, ni a la filosofía, porque nos van a dar otras respuestas. La Biblia sí sabe dar claramente por qué esto está dentro de nosotros. La Biblia dice que todos hemos nacido bajo pecado. Pecado en este sentido tiene que ver con separación de Dios. Así que desde Adán y Eva hasta hoy, todos arrastramos la misma condición, la heredamos de nuestros antepasados, ¿no? Salmo 51:5, fíjese que David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, cada uno de nosotros hemos sido concebidos por
con el pecado heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos y así sucesivamente. Romanos 3:23 nos lo dice de manera espiritual. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre, el ser humano, antes de pecar, era perfecto, agradaba a Dios, obedecía inmediatamente, no tenía esto. Esto rojo no existía en el hombre. Esto aparece en el momento en que Adán y Eva caen de haber pecado, ¿no? Toman el fruto del árbol prohibido, se ven que su cuerpo es diferente, tal vez esa gloria de Dios que tenían ya no la tienen, se ven desnudos, su cuerpo ahora es mortal, ahora sufre, entonces todo eso sucede porque el hombre ha caído en pecado. Así que fíjese, si no hubiera sido esto, sería perfecto, pero al caer en pecado, esto está dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tiene esa naturaleza carnal encima, ¿no? Por eso Pablo dice, es el pecado que mora en mí, ¿no? Dicho de otra manera, también la naturaleza carnal. La traemos por herencia, por esa tendencia hacia lo malo. Dios la definió correctamente desde que el mismo hombre cae en pecado. Por eso Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que, escucha esto, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. ¿Qué significa esto? Que esto sucede ahora dentro del hombre y esto empieza a apagarse. La fuerza de atracción que tiene a nivel espiritual se hace cada vez menor y es nula, ¿no? A menos que uno venga a Cristo y el Señor nos renueve, esto no funciona dentro de los seres humanos. Esto es lo que funciona. Por eso todo el mundo va directamente a hacer lo malo, ¿no? A menos que alguien desde afuera le dé una ley. Si no hubiera ley en este país, sería un caos total. Imagínense si no hay leyes, ¿no? Las leyes le están diciendo al intelecto que debe portarse bien, ¿no? Y por eso también, ¿se acuerdan que hablamos de la conciencia? La conciencia le dice que si no obedece la ley, va a ser sentenciado, puede ir preso. Entonces, así es como el hombre se comporta bien, ¿no es cierto? Pero necesita un nuevo nacimiento para que esto aparezca. Si no, siempre va a ser esa lucha de la carne para hacer lo que uno no desea espiritualmente hablando, ¿no? Dice Romanos 7:18, ¿no? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer está, pero el hacerlo, eso es lo que más nos cuesta, ¿no? La tendencia a hacer lo malo. Estás frente a un televisor y hay películas que tú sabes que están mal, pero ¿cómo es que el control a veces, no? Se aprieta solo. No es así. Es esta naturaleza carnal que dice, eso es lo que me gusta, esto es atractivo, esto es lindo, ¿no? Por el otro lado, escuchamos a nuestra conciencia o escuchamos al Espíritu Santo, si somos cristianos, decirnos, mira, eso no está bien, ¿no es cierto? Y esa lucha está ahí, que sí, que no, que sí, que no. Tendencia a hacer lo malo, entonces, se llama carne, concupiscencia, también vamos a anotar esa palabra, concupiscencia. Concupiscencia. Es el deseo de hacer lo malo, ¿no? Es una palabra que en la Reina Valera aparece muchas veces. Así que tiene que ver con lo mismo, con los malos deseos. Bajos deseos, vieja naturaleza, el pecado que mora a mí, todo esto tiene que ver con esto. Esta tendencia a hacer lo malo es muy fuerte. ¿Por qué? Porque desde nacimiento está habituada a que siempre la obedezcamos. Lo que dice la carne hacemos, desde que somos niños. Si un niño no es disciplinado, imagínese cómo va a terminar, ¿no? Un niño necesita ser guiado por sus padres, aprender a respetar, a obedecer, a entender qué cosas son las buenas. Si no fuera así, seguiría sus propios instintos, están dominados por esa naturaleza para hacer las cosas que están mal. Así que, humanamente hablando, no se puede controlar. Se puede un poquito de vez en cuando, ¿no? Para decir, ay, sí, me estoy portando bien, por motivo de la conciencia, por motivo de la ley, por motivo del que dirán los demás, para mantener mi trabajo, para no perder esto o lo otro. Es decir, me conviene. Entonces, sí, trato de no hacer lo malo, porque me conviene. Pero, si no, dentro del hombre, es lo que dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa frase es muy fuerte, ¿no? En ese tiempo,
había muchos pueblos sanguinarios que una manera de darle una tortura a una persona era atarle en la espalda un cadáver y dejarlo atado así por muchos días para que se vaya descomponiendo sobre la persona, ¿no? Entonces esa expresión es la que usa el apóstol Pablo diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, esto de muerte lo tengo encima, lo tengo en mi vida todo el tiempo, parece que está ahí latente. Entonces necesita un control, necesita que esto se apague, ¿no? Pero ahí está la lucha. Entonces todo eso es lo que aflora en nosotros a la hora de tomar decisiones. Ahora, la pregunta es, ¿hay solución o siempre va a ser así? No, la Biblia nos dice que sí hay solución por el poder del Espíritu Santo. Así que aquí, la solución está en que el Espíritu Santo venga a habitar dentro de nosotros y nos capacite con poder. Así que toda esta área, todo esto, tiene que ser revestido por el Espíritu Santo, que viene a habitar dentro de nosotros. Así que este Espíritu Santo lo que hace es ayudar a que esto tenga mayor atracción, que esto sea un poder más fuerte que atraiga las emociones y hasta la voluntad. Así que el Espíritu Santo capacita con poder el área de la naturaleza espiritual dentro de nosotros, ¿no? Cuando lo recibimos, a tal punto que ahí empieza esa fuerza de atracción a hacer lo bueno, mucho más fuerte, y esto empieza a minorar, cada vez a minorar. Y la idea es que no tenga poder de atracción si nosotros le hemos dado todo el lugar al Espíritu Santo de nosotros. Escuche, sin el Espíritu Santo no es posible. El Espíritu Santo es el que nos da el poder, la capacidad para poder tomar decisiones correctas en el Señor. Él es el que nos recuerda la palabra. Es una coparticipación, por supuesto, que lo hacemos con Él. El Espíritu Santo nos habla y nosotros tomamos decisiones en la voluntad para poder agradar a Dios. Así que, en ese sentido, si el Espíritu Santo trabaja la voluntad, entonces nuestros pensamientos, nuestras palabras, las palabras que pronunciamos, nuestra conducta, entonces reflejará santidad. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo ha estado trabajando en nosotros. La voluntad va a producir buenas cosas si está sometida al Espíritu Santo. Por eso es tan importante, por eso lo decimos tantas veces, lo repetimos, lo predicamos, mandamos devocionales. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Dejemos que Él tome control, que Él nos capacite con poder para que esto sea posible. Se lo voy a leer porque esto está en Romanos. Apenas termina el 7, comienza el 8, Pablo da la solución a la lucha interior. La solución es la siguiente. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Así que el Espíritu Santo en nosotros nos ha librado, dice, de lo que era esa ley que parecía imposible. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso? En otras palabras, que el poder de atracción que está dentro de nosotros ahora está siendo dirigido por el Espíritu Santo porque tiene fuerza, porque Él es el que actúa dentro de nosotros para tomar decisiones. Y esto está reducido hasta el punto que dice la Biblia, tenemos que estar muertos al pecado. Muerto es que esto no funcione, ¿no? Sé que de vez en cuando se va a tratar de levantar, ¿no? Y que va a tratar de tomar esos impulsos, pero ahí es donde dice, no, yo tengo que someterlo al Espíritu Santo. Tengo que saber que Él es el que va a hacer la obra. Así que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. En ese momento produce lo que llamamos la regeneración. Regenerar, crear una nueva naturaleza. Todo esto es posible por el Espíritu Santo cuando viene a vivir y habitar en nuestro corazón. ¿Cuándo le hemos recibido a Cristo? Exactamente en ese momento, instantáneamente.
El Espíritu Santo produce esa regeneración y estamos predispuestos para la santificación. Estamos predispuestos, una mente nueva, una mente que quiere pensar las cosas buenas del Señor, que quiere ir a la palabra de Dios para aprenderla. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y nosotros entonces tomamos las decisiones para decir, sí, yo quiero eso. Voy a aceptar eso, lo voy a poner en práctica en mi vida y voy a morir a los deseos de la carne. Voy a apagar este imán que está allí porque quiero agradar a Dios. Tito capítulo 3, versículo 5 nos dice exactamente eso. Dice que el Señor nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ¿no?, que hace el Espíritu Santo. La regeneración es lo que hace justamente esto, crear esa nueva naturaleza dentro de nosotros. Juan 3, 6 al 8, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo lo explicó en otras palabras. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Dice esto, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento va, sopla donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es guiado por el Espíritu. Así que no es que nosotros tenemos un método y una forma y unas reglas que cumplir. No, es como el viento, así como viene y va, así el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, nos dirige para tomar buenas decisiones aquí, nos ayuda a pensar bien de allá, a hablar palabras correctas. Lo hace el Espíritu Santo porque habita en nosotros. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Necesitamos nacer otra vez. Porque este viejo hombre, esta vieja mujer, siempre va a tirar al pecado. Necesitamos un nuevo hombre, una nueva mujer, ¿sí?, que esté dentro de nosotros. Así, de esa manera, el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de nosotros. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. No vivís según la carne, ¿no?, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que no es posible que nosotros pudiéramos tomar control total de esta carne si no fuera por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no habita dentro de nosotros, entonces no somos hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. Así que esos hijos de Dios tienen al Espíritu Santo habitando, tienen una nueva naturaleza para poder agradar a Dios. Y entonces, sí, ahora sí, nuestra mente sirve a Dios y nuestra voluntad también, porque estamos tomando decisiones de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos está dirigiendo. ¿Cómo poder vivir una vida victoriosa? ¿Cómo poder hacer que siempre lo espiritual prevalezca antes que nuestros deseos de la carne? Bueno, la Biblia nos dice que en primer lugar yo tengo que entregarle por completo mi vida a Cristo. Entregarle la vida a Cristo es morir a mí mismo y darle lugar a que Dios tome control de mi vida de manera total. Si yo solamente voy a la iglesia los domingos, aunque sea veo el video, ¿no?, y creo que con eso me alcanza, no es cierto, la Biblia no dice eso. No es cuestión de asistir a la iglesia, no es cuestión de estar junto con alguna otra persona que es cristiana, sino que cada uno de manera individual tiene que pedirle al Señor Jesucristo que perdone sus propios pecados, ¿no?, que nos limpie con su sangre, que creemos en su sacrificio y que venga a habitar dentro de nosotros, y así el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Entonces es una decisión que debemos tomar. Es una entrega total a Jesucristo para que Él sea el que tome control de nuestra vida. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor que trabaja con nosotros. Él nos santifica. Y santifica es eso. Desde aquí trabaja para que todo lo que salga de nosotros esté filtrado por el Espíritu Santo. Eso significa ser santo, ¿no? Todo lo que hagamos, sea de pensamiento, palabras o conducta, está filtrado por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu. Así que yo tengo que darle diariamente el control de mi mente al Espíritu Santo, ¿sí? Decirle, Espíritu de Dios, soy consciente que te necesito y hoy
te pido que tomes control de mi vida. Así que cuando usted empiece a escuchar la voz del Espíritu, inmediatamente le tiene que obedecer, ¿no? Eso es darle el control. Cuando vengan pensamientos a nuestra vida que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, usted lo conoce bien, ¿no? Usted sabe cuando el diablo nos manda dardo de fuego, ¿no? Pensamientos que tienen que ver con nuestra baja naturaleza, para que caigamos en pecados, en tentaciones. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 5 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así que no es que todo el día estamos pensando en un versículo bíblico y todo el día estamos orando y todo el día estamos cantando, porque tenemos que hacer miles de cosas, ¿no? La idea es que nuestra vida está sometida al Espíritu Santo. Así que mientras estamos trabajando y haciendo cuentas o reparando cosas o lo que sea, y de pronto aparece una situación que es una tentación para nuestra carne, el Espíritu Santo nos va a llamar la atención. Nos va a decir: hey, cuidado, esto es una tentación. Entonces uno está atento ahí. Esto no viene del Señor, ¿no? Así que lo desecho, lo quito y sigo enfocado en lo que tengo que hacer. Así es como el Espíritu Santo trabaja con nosotros, ¿no? Diariamente, tomando control. Por eso nuestros pensamientos tienen que ser filtrados por el Espíritu Santo. Si usted piensa que la vida cristiana victoriosa es por hacer una serie de cosas que depende de la ropa que use, cómo me peino, cómo me visto, qué palabras voy a decir, cómo me puedo mover, no funciona por eso. Funciona porque el Espíritu Santo trabaja en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, y empieza a tomar control de las emociones y de la voluntad. Entonces, a partir de ahí, mis decisiones agradan a Dios, porque estoy tratando de agradarlo al Señor en todo momento. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Creo que es muy importante recordar las consecuencias. Dice: esto trae vida y paz. Esto trae muerte. Es importante recordar la consecuencia, porque inmediatamente cuando la carne nos seduce, nos hace creer de que esto va para mejor, que vamos a tener ciertos placeres, cierto gozo, que vamos a poder estar mejor, y de pronto cuando lo hacemos bajo este criterio, no nos estamos dando cuenta que eso nos lleva hacia la muerte espiritual, nos aparta de Dios, nos deja sin comunicación con el Señor. Es terrible esto, por eso nos lleva a la muerte. Por eso dice: si nos ocupamos de esto, vamos a terminar muy mal. Si nos ocupamos de esto, vamos a recibir vida eterna y paz. Así que, ¿qué más nos va a convenir? Claro, la obra del Espíritu Santo, del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso dice que nosotros debemos ocuparnos. Algo nosotros tenemos que hacer, exactamente, ocuparnos en las cosas del Espíritu, es decir, alimentar al Espíritu. Porque uno dice: bueno, en el momento de la tentación, ¿cómo va a ser el Señor? ¿Quién va a ganar, el Espíritu o la carne? Pues bueno, ¿quién tiene más fuerza? ¿Cuál es el imán que tiene más poder? Si yo he alimentado todo el día la carne, entonces esto tiene un poder terrible sobre mí. Pero si yo he alimentado más al Espíritu, me he comunicado con el Señor, le he pedido ayuda a Él, entonces esto tiene más fuerza. A la hora de la tentación, pues el Espíritu será el que va a ganar. No tengo que alimentar la carne, ¿sí? Por eso dice morir a la carne, para que el Espíritu entonces pueda trabajar en nuestra vida. Eso es ocuparnos, ¿no?, de las cosas que son del Espíritu. ¿Qué significa? Bueno, en palabras prácticas, en primer lugar, ocuparnos de las cosas del Espíritu es tener una fe puesta en práctica. Si yo digo que creo en Dios y creo en sus promesas, entonces tengo que tomar decisiones en base a esas promesas. Si creo que Dios es santo y que yo tengo que ser santo como Él, entonces tomo decisiones que tienen que ver con esto, ¿no? Romanos 8, 16, 17 nos dice: el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu, es decir, el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Es decir, escuchemos lo que nos dice el Espíritu Santo. Escuchemos, porque Él nos recuerda la palabra
nos recuerda la base de nuestra motivación, de los deseos de vivir, de las intenciones buenas, de tomar buenas decisiones. Es el Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Por eso es necesario ocuparnos de que Él siempre esté ahí trabajando dentro de nosotros. También ocuparnos de las cosas del Espíritu es ser sensible al pecado, contra el pecado. Cuando aparece un destello y uno sabe que eso está mal, que eso es pecado delante de Dios, no te metas ahí. Es una decisión fácil de tomar. No quiero saber nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que ahora guía mi vida. Así que me someto a Él. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo tengo que hacer morir esto. No tengo que darle lugar. Así que acá, esto es lo que yo tengo que hacer. No darle lugar. Esto es morir. Morir a la carne para vivir para el Señor. No darle lugar. Eso ya no corre para nosotros. Es diferente. Una vida diferente, una vida especial, una vida de gozo, ¿no? Donde vemos esto. También Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, y la lista es muy larga. Por eso es someter todo eso y decir: yo muero a eso, yo no quiero saber más nada con esto, voy a enfocarme a agradar a Dios porque sé que ahí está la vida y la paz. Lo demás produce inquietud, desesperación, angustia y me lleva a la muerte. También ocuparnos de las cosas del Espíritu significa no creer a las artimañas del diablo. Mira, el diablo te va a decir muchas cosas para que tú siempre te sientas culpable. Ay, lo que yo hice antes. Y a pesar de que tú le pediste perdón al Señor, ¿no? Pero el diablo otra vez te dice: ay, fíjate lo que hiciste antes, eso casi no tiene más perdón, ¿no? Estás al borde de la gracia. ¿Qué significa eso? El diablo quiere ponerte culpabilidad. O también vergüenza, ¿no? Para que otros tampoco sepan que tú eres cristiano y que has dejado ya todo esto de lado. Y no, ¿cómo te vas a avergonzar delante de tus amigos? El rechazo, las burlas y todas estas cosas. Mira, tienes que ser fuerte en ese sentido, en ese momento, ¿no? Diciendo: tengo una vida eterna, no puedo desaprovecharla. Tengo que saber que Dios ahora es el que toma control de mi vida. Romanos 8:33 y 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Así que el diablo no te puede condenar, el diablo no te puede acusar. Si tú le das lugar al Espíritu, empieza por aquí. Aquí está la clave, el secreto de nuestra victoria espiritual. Así que cuando Él empieza a tomar control de tus pensamientos, de tu palabra, entonces te das cuenta de que ese es el camino, empiezas a disfrutarlo, empiezas a darte cuenta que esto es lo que estabas buscando, porque hay paz, hay vida y hay paz. Nada te puede separar del amor del Señor, también lo dice Romanos 8. Dice: ni principado, ni potestades. El diablo no puede separarte cuando tú estás agarrado del Señor Jesucristo. Y el secreto de todo esto sigue a que puedas vivir una vida de plenitud en el Espíritu Santo. Hay tanto que el Espíritu Santo quiere darnos, nos quiere capacitar con poder para hacer toda la obra. Así que nunca estaremos solos. Por eso el Señor dice: les conviene que yo me vaya, para que el Espíritu Santo entonces empiece a tomar el control de sus vidas, los capacite con poder y puedan hacer toda la obra que el Señor nos ha dejado. Así que tenemos que reconocer que esa lucha interior está en cada uno de nosotros. Todos los días aparecen tentaciones, aunque sean mínimas, ¿no? Pequeñas, así lo decimos nosotros, ¿no? Pero ahí es donde está la seducción para hacer lo malo. Y este imán que todavía está allí, y todos los días tenemos que someter al Señor, ¿no? Y decir: yo muero al pecado, no quiero saber nada, la carne la dejo allí. Todos los días surge, porque hay cosas que a veces nos sorprenden y uno dice: ¿cómo hice eso? ¿Cómo dije tal cosa? ¿Cómo pensé? Mirá cómo me salió eso del corazón, ¿no? Entonces significa que a veces esto tiene poder porque esto está bajando. Así que aquí es donde me tengo que concentrar en alimentar al Espíritu Santo. Aquello que es bueno. Filipenses capítulo 4 nos enseña una verdad muy importante que nosotros tenemos que recordarla diariamente porque es el secreto para que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestro espíritu. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice así:
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, está diciendo, en esto tienen que pensar, en esto pensar. ¿En qué? A ver, todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero no va para acá, va para acá, ¿sí? Porque acá no está la verdad está aquí. Dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Te falta amabilidad. La amabilidad viene del espíritu. A esto no le interesa la amabilidad, a menos que sea para obtener ciertos beneficios. Pero la amabilidad verdadera está ahí. Dice todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Nos recuerda esto, nuestros pensamientos, nuestra mente tiene que estar ajustada al Espíritu Santo. Este consejo es diario, todos los días. Cada uno de nosotros lo tiene que tomar y decir, yo necesito caminar con el Espíritu Santo, necesito entregarle mis pensamientos, aquello que es bueno, verdadero, aquello que produce cambios positivos en mi vida, aquello que, bueno, son mejores pensamientos, mis palabras empiezan a cambiar, ahora mi conducta es diferente. ¿Por qué? Porque lo hace el Espíritu Santo, así que necesitamos que Él nos transforme. No acomodarnos a los deseos de este sistema, sino a los deseos que vienen del Espíritu de Dios. Fíjese que siempre nos estamos concentrando en el Espíritu Santo. Él es el que tiene que tener el control total de nuestra vida. Así que recuerde esto, recuerde lo que decía Romanos 8, 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dentro de Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿no? Esto era imposible quitarlo. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los delineamientos del Espíritu Santo. Así que sé sensible al Espíritu Santo. Empieza a escuchar su voz. Muchas veces te va a decir, mira, ten cuidado con tal persona, ten cuidado lo que está entrando en Facebook, ten cuidado con esa película, ten cuidado con la propuesta que te está haciendo ese compañero de trabajo, ten cuidado. Y el Espíritu Santo seguro, ahí adentro tuyo, en algún rincón de tu corazón, te va a decir, esto está peligroso, esto está mal, no te metas ahí. Cuando tú empiezas a percibir esa voz, no la apagues. Deja que el Espíritu Santo empiece a tomar control y decir, sí, esto no me voy a meter porque no me trae paz, ¿no? Y tú puedes explicarlo de esa manera. Mira, no me siento bien haciendo eso. No sé si otro te va a entender diciéndole, yo no tengo paz si hago esto, ¿no? Un cristiano te va a entender. Pero otras personas que no sean cristianas, bueno, la verdad es que no me siento bien haciéndolo esto. Así que cada uno tiene que respetar eso, ¿no es cierto? Y hoy por hoy todo el mundo dice, ay, si te sientes bien, hazlo. Ok, no me siento bien haciendo esto, así que mi camino es otro. Entonces, por eso es importante. El Espíritu Santo nos va a hablar, démosle lugar, dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Y esa lucha interior, entonces, la va a ganar el Espíritu Santo. Lo que soñemos, las cosas que hagamos sin querer, lo que salga de nosotros de manera inconsciente, tiene que ser el Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros. Así que pídele dirección al Señor, pídele que Él tome control de tu vida, que Él te dirija, que esa palabra que hemos aprendido hoy sea viva, sea eficaz, te recuerde lo que el Espíritu Santo va a hacer. Vamos a orar por esto, vamos a pedir dirección al Señor, recordar la palabra que el Señor nos ha hablado hoy y decir, Espíritu Santo, toma control de mí, yo quiero agradarte, yo quiero tener una vida santa, yo quiero tener una vida transformada por tu poder. Así que creo que si tú habitas en mí, también me vas a dar el poder para tener esa victoria espiritual. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos explica, Señor, de una manera tan detallada las cosas que suceden dentro de nuestra vida que a veces nosotros no sabemos explicarlas. Pero tú, Señor, lo has dicho, ahí hay una lucha entre lo que viene del Espíritu y lo que viene de nuestra vieja naturaleza que estaba habituada al pecado. Señor, oramos para que el poder de tu Espíritu Santo nos llene, nos capacite, que seamos
Señor, dirigidos por tu Espíritu en todo momento, que cuando haya momentos de tentación, tú nos enciendas esas luces de peligro, Señor, que nos hagas inquietar para que no vayamos por esos caminos. Guíanos, Señor, para poder agradarte, para que esa santidad se haga real en nuestras vidas y podamos honrarte todos los días de nuestra vida. Ese es nuestro deseo, ser transformados por ti y darte honra y gloria a ti en nuestros pensamientos, nuestra palabra, nuestra conducta. Oramos creyendo en ti, Señor, que tú haces esa obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora confía en el Señor, cree en el poder del Espíritu Santo y empieza a poner esto en práctica. A ver cómo el Espíritu te está guiando en este tiempo, en estos días. Cómo el Espíritu Santo va a hacer la obra en ti. Y el resultado será lo que dice la palabra, el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente. Un abrazo en Cristo.